Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieros forestales, pero sobre todo me alienta la idea de que puedo aportar modestamente a la formación personal, a la formación integral de ustedes, de tal manera que se puedan convertir en personas extraordinarias. Yo soy un convencido de que una persona actitudinalmente extraordinaria realmente puede convertirse en un excelente profesional ingeniero e ingeniera forestal. Así que realmente me congratula trabajar con ustedes y vamos a dar inicio entonces de inmediato para poder ir avanzando en las actividades académicas que están planificadas para la mañana de hoy, ¿no? Me voy a permitir entonces, por favor, mi lista, tengan la bondad entonces de contestar a la misma. Alvarado Berta. Alvarado Berta. ¿Cómo está mi estimada Berta? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenos días. Armijos Jefferson. Armijos Jefferson. Armijos Jefferson. Armijos Jefferson. Benítez Juan. Presente, Juan. ingeniero. ¿Cómo está mi estimado Juan? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Bermeo Jessica. Bermeo. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, presente. Jessica? Buenos días. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Juan Carlos. Cartuche Juan Carlos. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Castillo Erika. Presente, buenos días, Inge. Erika, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Presente, Inge. ¿Cómo está, Mr. Jason? Buenos días. Presente. Saludarlo. Bienvenido. Buenos días. Crespo Luis. Crespo Presente, ingeniero. Buenos días. Luis. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cueva Cristian. Cueva Presente, Cristian. ingeniero. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Espinosa Susana. Presente, Inge, buenos días. Paicán Edwin. Paicán Edwin. Buenos días, ingeniero, presente. Felicitaciones. No, Fajardo. Ya estaba entrando, Inge dijo que no te podía entrar por la computadora. Ya, perfecto. Jenny. Mamá Jenny. Presente, ingeniero, buenos días. Disculpe, que no lo puedo escuchar. Jaramillo Alison. Jaramillo Presente, ingeniero, Alison. buenos días. Alison, buenos días. Hugo Jefferson. Hugo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Son Carlos. Presente, ingeniero. Buenos días. Carlitos, buenos días. Masache Yulisa. Masache Yulisa. Presente, ingeniero, buenos días. Presente, ingeniero. Buenos días. No sé si es que me nombró, es que no se le escucha casi nada, se escucha interrumpido. Ah, ya. ¿Escuchan así mismo? Sí, Inge, Sí, se Inge, se le Inge, escucha raro. interrumpido. Moreno Carlos. Moreno Carlos. Moreno Carlos. Moreno Carlos. No, No está, Inge, dice que no Tiene tiene. internet, ingeniero. eso le va a comunicar. Está mal del internet. Ya, perfecto, muy bien. Morocho Brian. Presente. ¿Cómo están, tío Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ordóñez Rosa. Ordóñez Rosa. Presente. Rosa, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Oscar. Ortega Oscar. Buenos días, ingeniero, presente. Oscar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenos días. Patiño Jocelyn. Buenos días, ingeniero, presente. Jocelyn, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, buenos días. Joana. Joana. Buenos días, ingeniero, presente. Gabriela. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarla.
Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi señor Carlos? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quispe Juan. Presente, ingeniero. Buenos días. Alexis. Buenos días, ingeniero. Alexis, buenos días. Buenos días, presente. Sarango Daisy. Sarango Daisy. Sarango Presente, Daisy. ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Daisy? Buenos días, qué gusto saludarla. Después de las primeras que lleva al aula, conjuntamente con Brian también. Entonces, Melissa. Entonces, Melissa. Presente, ingeniero. Buenos días. Melissa, buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenido. Jackson. Buenos días, ingeniero, presente. Jackson, buenos días, qué gusto saludarla. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenido. Evelyn. Julio. Presente, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla. Joy. Vázquez Joy. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Jocelyn. Vera. Jocelyn. Buenos días, ingeniero. Presente. La bienvenida. Armijos Jefferson. Armijos Jefferson. Armijos Jefferson. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Carla. Cartuche Carla. Bueno. Una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Vamos entonces a revisar la planificación académica de la asignatura. Como yo les había indicado en la clase anterior, pues a medida que vayamos avanzando en los contenidos de la asignatura que están incluidos en el sílabo, yo voy a ir profundizando en algunos elementos, en algunos temas de análisis que van a servir como insumo para poder estructurar entonces lo que tiene que ver con el desarrollo del panel foro. Entonces el día de hoy voy a justamente a profundizar en el análisis de lo que constituye la Convención de Diversidad Biológica, de tal manera que puedan tener elementos contextuales y teóricos para que puedan incluir los que posiblemente estén trabajando en ese tipo de temáticas. Voy a ir profundizando en algunas temáticas con la finalidad de irles brindando entonces elementos conceptuales para que puedan estructurar su trabajo, ¿no? Entonces, preparando la ponencia, recuerden que la ponencia es la base fundamental para poder desarrollar el panel foro. Cuando a uno realmente lo invitan a desarrollar un panel foro, generalmente el profesional, el ingeniero, la ingeniera forestal o cualquier tipo de profesional, generalmente va llevando a ese evento que es de carácter académico su ponencia. La ponencia se viene a constituir en la carta de presentación institucional a la que él representa. Por lo tanto, hay que presentarla desde el punto de vista de la mejor manera. Esa, digamos, es la parte académica que nos corresponde cumplir como profesionales, ingenieros e ingenieras forestales. La segunda parte, en cambio, tiene que ver con la parte organizativa del evento académico, con la parte logística del evento académico. Y las dos partes, tanto la una como la otra, tienen que ser. Sí mismo, pues, Gary me dice que ya está preparando el instructivo para hacerle llegar a cada uno de los grupos. El instructivo viene a constituir como el oficio de invitación que se hace a cada uno de los profesionales para que puedan participar en el evento académico. Entonces, una hojita nomás, una hojita solo el instructivo, con la información, ya con el nombre suyo como moderadora del evento, la fecha, la hora, y luego toda la metodología que se va a seguir en una hojita, nada más. Llegar una hojita a cada grupo para que conozcan, esa viene a constituir la invitación sobre la cual van a preparar primero la ponencia, que es de carácter técnico, y en segundo lugar, preparar entonces para poder hacer la presentación en el panel. A la excepción de los señores y señoritas estudiantes que quedaron designados en cada uno de los grupos para poder hacer el apoyo logístico, los demás estudiantes, cualquiera puede ser panelista. Entonces, preparémonos bien. Entonces, hagamos de la mejor manera. Ingeniero, disculpe que le interrumpa, pero no le escuchamos nada. No le
escuchamos nada de lo que nos está explicando. Por rato se entrecorta la voz y por lo general no se le entiende. Un audio tal vez de repente. No se le escucha, Inge. ¿Y ahí? Ahí sí ya se le escucha claro. ¿Ahí está clarito? Sí, ahí está Sí, clarito. ahí ya lo escuchamos. Preciso. Perfecto, muy bien, muy bien. Ustedes saben que estos bemoles tiene la tecnología, pues sí tenemos que ir un poco aprendiendo a ir lidiando con este tipo de cuestiones, ¿no? Yo siempre digo que la tecnología no puede ser un óbice para que nos quedemos sin la enseñanza, ¿no? Entonces, definitivamente, pues es algo totalmente mecánico que a veces escapa del control tanto de ustedes como del docente, ¿no? Entonces, les venía mencionando de que, por favor, tratemos de preparar de la mejor manera la ponencia. La ponencia viene a constituir en la carta de presentación de la institución. Entonces, tratemos de hacer una ponencia de la mejor manera. Y la segunda parte de acompañada a la parte técnica, les decía que es la parte logística, la parte organizacional del evento. Y para ello, entonces, nos estamos preparando. Hemos nombrado a diferentes estudiantes responsables de las diferentes comisiones. Esos estudiantes, pues, no van a poder ser panelistas. Los demás, todos tienen que estar en la posibilidad de prepararse para poder ser panelistas y representar a su grupo. Tenemos ahí nombrada ya nuestra moderadora, que es Gaby. En el día de hoy dice que les va a hacer la entrega del instructivo para el panel foro, entonces esa viene a constituir como el oficio, como la carta de invitación que le hacen a usted para primero preparar la propuesta técnica y en segundo lugar prepararse para poder hacer la presentación en el panel foro. Entonces Gaby le estaba rogando, tiene que me iba a llegar una copiecita a mí, ¿no? Para de esa manera entonces ir organizando el evento académico. Entonces, por no se descuiden. Recuerden que la fecha, ustedes van a decir, está larguísima, ¿no? Pero a veces uno no hay que confiarse. A mí siempre me gusta trabajar. Ustedes me conocen que mi filosofía de trabajo es planificación y orden. A mí no me gusta darle las cosas de la noche a la mañana, porque yo también estimo y considero que ustedes son seres humanos. Necesitan también descansar y necesitan también un tiempo para todo. Entonces, por eso realmente hemos dado el suficiente tiempo para que ustedes puedan hacer de la mejor manera el trabajo y lo preparando de la mejor forma. Entonces, ya hay que ir definiendo los temas, el tema de la política en la que van a ir trabajando, para de esa manera yo les decía que a medida que vamos avanzando en las clases, yo les voy a ir dando algunos contenidos y vamos a profundizar en el análisis para darles elementos conceptuales que les permita sustentar de la mejor manera la estructuración de la política. Entonces, en ese sentido, el día de hoy, entonces, para continuar en el análisis, me voy a permitir entonces hacer una profundización de lo que constituye la Convención de Diversidad Biológica, pero para ello, primero quiero definitivamente, pues, poner a consideración de ustedes unas imágenes que son bastante alusivas a la temática, pero que son también bastante fuertes. Fíjense, coincidencialmente, el día de hoy se está celebrando el Día de la Educación Ambiental, ¿no? Yo no había sabido, mañana estaba viendo que el día de hoy se celebra el Día de la Educación Ambiental. ¿No se están observando, por favor, la pantalla? ¿Me dan un confirmado? Sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces voy a indicarles algunas imágenes para que ustedes me permitan realmente hacer conocer su criterio, un criterio corto, cuál es el primer golpe de vista que les da. Si ustedes ven esta imagen que voy a proyectarles en este momento. Si ustedes ven esto, ¿qué idea les da? ¿Qué idea les da? A ver, ¿qué idea les da viendo esa imagen? El lugar donde habitan las especies está contaminado por la basura que dejamos los humanos. Perfecto, muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias, felicitaciones, fabuloso su criterio, ¿no? Es decir, miren, eso generalmente es lo que está pasando en nuestro actual vivir, en nuestro contexto, en el entorno en el que nos desarrollamos. Cada vez realmente vemos de que la biodiversidad está sufriendo notables daños, notables consecuencias, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver otra para que así mismo emitan su criterio los otros compañeros que faltan. Si ven eso, en cambio, ¿qué idea les da? La biodiversidad del planeta. Biodiversidad, ¿qué más? A ver, ¿qué más les da? ¿Qué otra idea les da viendo esa imagen que están observando ahí en la pantalla?
Hay que cuidar la tierra porque es el hábitat de todos los animales. Excelente, muy bien, hay que cuidar la tierra porque prácticamente la biodiversidad abraza el mundo, ¿no? Pero si ustedes le ven a esa ranita que está ahí, ¿no es cierto? Se está aferrando férreamente al mundo, es decir, está con miedo, está con peligro, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a ver una imagen que es bastante fuerte y que definitivamente refleja nuestra realidad de lo que está pasando con la biodiversidad para que ustedes sí me emitan sus criterios. ¿A qué les parece aquello? A ver, criterios. La destrucción de un hábitat. La destrucción de un hábitat. ¿Qué más? A ver, quiero escuchar más criterios, por favor, al respecto. La sobreexplotación tanto de flora como de fauna. La sobreexplotación de flora y de fauna. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. La perversidad humana. La perversidad humana, ¿no es cierto? El ánimo desmedido de los seres humanos de querer realmente ver a la naturaleza, de ver al ambiente como una mercancía, en donde prácticamente por todos los medios están viendo recursos económicos. Y por ende realmente esa perversidad realmente hace que no respeten absolutamente la vida de nadie. Y dice, hay una frase de este ecólogo, Allen Solomon, dice él que una vez que una especie se extingue, ninguna ley la puede hacer regresar. Se ha marchado para siempre. Fíjense. Estaba yo leyendo algunos mensajes muy bonitos que mandan y dicen a veces de que lo justo no es lo legal o lo legal tampoco es lo justo, ¿no? A veces la ley nos quiere hacer notar de que todo lo que dice en la ley es justo y no siempre es así. Estaba leyendo un artículo muy bonito que decía de que realmente en la época de la esclavitud también era legal, pero no era justa. Es decir, fíjense, por más que nosotros digamos, oigan, vamos a incrementar mayor cantidad de leyes, mayor cantidad de cuerpos legales, sin embargo, si no existe, yo pienso, una concienciación social, una concienciación ambiental, definitivamente ninguna especie la vamos a hacer volver de vuelta. Es decir, prácticamente la contaminación, la destrucción de la biodiversidad, como decía Melissa, es una perversidad, ¿no? Es decir, es algo que realmente no tiene hoja de vuelta. Y ahí realmente ahí estamos nosotros como forestales para poder contribuir primero a concienciarnos nosotros mismos, para tratar de ver realmente a la biodiversidad, tratar de ver al ambiente como ese espacio vital donde coexistimos nosotros. Esa debe ser la visión que deberíamos tener los forestales. Y no la otra visión generalmente de ver al mundo, de ver al ambiente como una mercancía, como algo realmente que está formada por un conjunto de cosas. Estamos viendo madera, estamos viendo animales, estamos viendo, qué sé yo, bromeliáceas, etcétera, etcétera, pero buscamos por todos los medios sacarle el máximo provecho económico. Entonces, una vez que una especie se extingue, ninguna ley puede hacerla regresar, pues se ha marchado para siempre. Muy bien. Entonces, el día de hoy, voy a profundizar en el análisis de lo que generalmente nosotros como forestales sí deberíamos conocer. Esto sí es algo que nosotros tenemos que conocer porque es de fundamental importancia en nuestro desempeño laboral, en nuestro desempeño profesional. Yo les contaba a ustedes de que hay un grupo que crearon hace algún tiempito con motivo de las elecciones del Colegio Regional de Ingenieros Forestales, donde yo siempre escucho y leo realmente cosas que escriben ahí, y siempre están buscando expertos realmente para poder trabajar, ya sea en organismos estatales, ya sea en organismos no gubernamentales, o ya sea como consultores privados, haciendo diferentes consultorías en materia de biodiversidad, en materia de diversidad biológica. El otro día estaban leyendo una publicación que hacía un compañero, le decía la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, busca, decía, un experto para poder trabajar en lo que tiene que ver con normativas para poder conservar la diversidad biológica. Entonces, sabemos realmente que a nivel internacional, las diferentes convenciones que se han ido sucediendo a lo largo de los años han permitido incrementar los cuerpos legales, no solo en el Ecuador, sino en los diferentes países latinoamericanos. Y una coincidencia o no puede ser la excepción de que la Convención de Diversidad Biológica ha contribuido significativamente a tratar de incorporar en la legislación ambiental ecuatoriana y latinoamericana diferentes elementos para poder conservar la biodiversidad. Veamos algunos antecedentes primero de lo que constituye la Convención de Diversidad Biológica. Habíamos ya estudiado con ustedes y habíamos conversado de que en el año 1992, posiblemente yo diría que a nivel mundial,
se celebró una de las cumbres más importantes que han dado origen en la Tierra, es decir, la cumbre de la Tierra que se llevó a cabo en Río de Janeiro, en Brasil. Yo diría que esta cumbre fue de fundamental importancia porque es donde se generaron la mayor cantidad de acuerdos en materia ambiental. Y justamente en esta cumbre se dictaron 2 acuerdos de carácter vinculante. Conocemos que los acuerdos de carácter vinculante son aquellos en donde los estados que los suscriben y los ratifican están en la obligación de poderlos incorporar y ajustarlos a su normatividad. ¿Cuáles son esos 2 acuerdos vinculantes? El uno era la Convención Marco sobre Cambio Climático, que planteaba realmente la reducción de los GI, de los gases de efecto invernadero, con la finalidad de poder aminorar la temperatura a nivel mundial. Y el segundo acuerdo de carácter vinculante era el Convenio sobre Diversidad Biológica. Vamos entonces en la mañana de hoy a dar algunos elementos y a profundizar en lo que tiene que ver con la Convención de Diversidad Biológica. ¿Quiénes realmente suscriben la Convención de Diversidad Biológica? Realmente más de 150 gobiernos firmaron la Convención de Diversidad Biológica, que entró en vigencia desde el 29 de diciembre del año 1993. La Secretaría Ejecutiva de la Convención de Diversidad Biológica se encuentra en Montreal, en Canadá. Y actualmente más de 189 países han ratificado la suscripción de la Convención de Diversidad Biológica. ¿Qué significa la ratificación? Significa realmente que los estados se comprometen por todos los medios para incorporar diferentes medidas, diferentes estrategias, diferentes acciones que permitan la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, entonces, los objetivos que plantea la biodiversidad son 3. Y yo sí pienso que los forestales deberíamos conocerlos como el bendito, de antemano, a dedillo deberíamos conocer cuáles son los 3 objetivos que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Fíjense, la Convención de Diversidad Biológica, posiblemente a diferencia de muchas otras, no plantea, fíjense, que la biodiversidad se la cuide, se la ponga dentro de una cajita de Pandora, se la encierre y que no se la toque. A mí me gusta la Convención de Diversidad Biológica porque en sus objetivos plantea de que hay que tener un punto de equilibrio entre la conservación y el desarrollo. El primer objetivo plantea de que los estados tienen la obligación y la sociedad civil en su conjunto de conservar la diversidad biológica. Es decir, va de la mano de la preservación de la diversidad biológica. Pero el segundo objetivo es de fundamental importancia. Dice, a la biodiversidad no solo hay que conservarla, hay que usarla. Pero hay que usarla de manera sustentable y de manera integral. Es decir, manejando sustentablemente todos los componentes que integran la biodiversidad. Es decir, los 4 componentes que los vamos a ir analizando en el transcurso de la conferencia del día de hoy. Pero a mí el objetivo que más me apasiona, el objetivo que más me gusta es el tercer objetivo. Porque dice que no solo hay que conservar la biodiversidad, no solo hay que usarla sosteniblemente a la biodiversidad, sino que también hay que hacer una distribución justa y equitativa de los beneficios que deriven de la biodiversidad. Eso significa entonces que las personas, los campesinos, las personas que contribuyen a cuidar la biodiversidad, si hablamos desde el punto de vista justo, desde el punto de vista equitativo, deberían ser los que más reciban los beneficios que ofrece la biodiversidad. Fíjense qué importante entonces. Y por eso digo que para los forestales, esto debe ser algo como realmente de conocimiento general. No podemos olvidarnos de que los 3 objetivos van de la mano de la conservación, del uso y la distribución equitativa y justo de los beneficios de la biodiversidad. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de ese uso sostenible de todos los componentes de la biodiversidad, está hablando de un enfoque integral la Convención de Diversidad Biológica. Es decir, está hablando de poder conservar todos los elementos que plantea la biodiversidad. Entendida la biodiversidad como la diversidad de organismos vivos contenida en genes, en especies, en ecosistemas, pero sobre todo, la Convención de Diversidad Biológica, van a ver ustedes a lo largo del análisis que vamos a realizar, que realmente privilegia la participación de los saberes étnico-culturales, privilegia la participación de las culturas. Y esa es la razón por la cual hoy en día existe un reconocimiento grande a los saberes ancestrales, a los saberes culturales.
que anteriormente posiblemente eran perseguidos por las autoridades. Hoy en día, definitivamente se ha dado un privilegio, se ha dado realmente una importancia significativa a los saberes ancestrales. ¿Qué planteaba la meta de la Convención de Diversidad Biológica para el año 2010? Recuerden ustedes que en el año 1992, generalmente todavía en el mundo en general, los problemas relacionados con la destrucción de la biodiversidad, relacionados con el cambio climático, ni siquiera todavía se conocían. Por lo tanto, entonces la convención planteaba para el año 2010 que los estados establezcan todas las estrategias, todas las medidas necesarias para poder reducir significativamente la pérdida actual de la biodiversidad en los diferentes niveles, es decir, tanto en el nivel macro, en el nivel meso y en el nivel micro, es decir, a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, y tratar de precautelar todas las formas de vida, porque dentro de la biodiversidad, la convención contempla los diferentes componentes, los 4 componentes que generalmente integra la biodiversidad. ¿Qué términos son los términos técnicos que utiliza la biodiversidad y que es de fundamental importancia que como forestales los conozcamos? Por ejemplo, ¿qué plantea por diversidad biológica? La diversidad biológica, de acuerdo a la convención, dice que está conformada por la variabilidad de organismos vivos. ¿Y dónde están contenidos esos organismos vivos? Están contenidos no solo en la flora y en la fauna, están contenidos en los genes, en las especies y en los ecosistemas. Entonces, a eso la Convención de Diversidad Biológica le llama que es la variabilidad de organismos vivos. ¿Cómo define un área protegida? Generalmente, para la Convención de Diversidad Biológica, el área protegida es definida como una área geográficamente establecida, con el objetivo fundamental de alcanzar objetivos específicos relacionados con la conservación de la biodiversidad. Fíjense, a partir de 1992, los estados realmente buscan por todos los medios ampliar sus áreas de cobertura vegetal relacionadas con las áreas protegidas. Esa es la razón por la cual el Ecuador, fíjense, actualmente yo diría que más del 20% de la superficie del Ecuador, que está contenida en los 256.370 kilómetros cuadrados, está destinada al SNAP, es decir, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, no es de gratis, ¿verdad?, que los estados realmente han ampliado sus áreas protegidas. Son mandatos que vienen desde la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, si a ustedes algún rato les preguntan, ¿y en el Ecuador cuántas áreas protegidas existen? Chuta, dice, sabes que hasta me perdió de la cuenta. Creo que ya van más de 57 áreas protegidas. Pero lo que sí te puedo decir, que el Ecuador tiene más del 20% de su superficie destinada al SNAP. ¿Cómo define también la Convención de Diversidad Biológica la biotecnología? Desde el punto de vista técnico, generalmente se define a la biotecnología como la aplicación práctica, como la aplicación tecnológica de la biología, en la que están contenidos los sistemas biológicos y los organismos vivos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear o modificar elementos vivos genéticamente modificados. Pero una de las cuestiones fundamentales que vamos a ver más adelante es de que la convención realmente plantea de que exista seguridad en el manejo de la biotecnología. Es decir, que la creación de los OVs, es decir, los organismos vivos genéticamente modificados, no pongan en peligro a la biodiversidad nativa, no pongan en peligro, por ejemplo, a las semillas nativas. Entonces, de esa manera está conceptualizando. Esa es la concepción que la Convención de Diversidad Biológica le da a la biotecnología. La conservación in situ y ex situ es fundamental dentro de la Convención de Diversidad Biológica. Y plantea que la conservación in situ, en definitiva, busca por todos los medios precautelar los hábitats naturales en sus entornos naturales o en aquellos que tienen propiedades específicas. Es decir, trata de buscar por todos los medios la conservación de la biodiversidad en sus ambientes naturales, en su hábitat natural. ¿Qué plantea en cambio por la conservación ex situ? Plantea de que es de fundamental importancia para poder realmente poner en órbita la Convención de Diversidad Biológica la conservación de los diferentes componentes de la diversidad biológica fuera de su hábitat natural.
¿Cómo realmente está conceptualizando la Convención de Diversidad Biológica la conservación ex situ? Dice incluso para bajar la presión en los ecosistemas in situ. Es decir, ¿con qué finalidad plantea mecanismos de conservación ex situ? Para de alguna manera bajar la presión, bajar realmente la cantidad de personas que puedan realmente interferir, que puedan realmente poner en peligro a los ecosistemas nativos en donde se conserva in situ la biodiversidad. Desde esa perspectiva, plantea la Convención de Diversidad Biológica la conservación ex situ de las diferentes especies. Desde esa perspectiva, entonces, veamos en cambio ahora las acciones para poder conservar in situ la biodiversidad. Fíjense, la mayor parte de las acciones que plantea la Convención de Diversidad Biológica generalmente son las que vienen ejecutando los países, son las que vienen desarrollando los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales en cada uno de los países. Por ejemplo, dice, establecerá un sistema de áreas protegidas. Lo que yo les decía, el Ecuador prácticamente, y creo que todos los países latinoamericanos, a partir del año 1992, han incrementado significativamente, han ampliado su área destinada a la protección de áreas protegidas. En el caso del Ecuador, del SNAP, cada vez se ha incrementado realmente la superficie destinada a la conservación de áreas naturales. Reglamentará o administrará, qué sé yo, los recursos biológicos que permitan la conservación de la diversidad biológica. Fíjense, por todos los medios está buscando de que exista por parte de los estados diferentes regulaciones, diferentes estrategias, diferentes actividades que permitan realmente la conservación de la diversidad biológica. No se olviden que estamos hablando de las acciones in situ, es decir, aquellas dentro del hábitat natural de las especies. Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales, ¿no? Fíjense lo que siempre a veces está planteando, ¿no? Es decir, dicen, hay una cantidad de proyectos que hoy en día, dice, están privilegiando la conservación de los ecosistemas en su hábitat natural. Y algunos piensan a veces que son iniciativas de los estados, o son iniciativas de las instituciones gubernamentales, o son iniciativas de los gobiernos seccionales autónomos, o de las ONGs. Son acciones de conservación in situ que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Es la razón por la cual hoy en día dice promoverá también un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible de manera particular en las zonas adyacentes a las áreas protegidas. Fíjense, anteriormente, cuando se crearon las áreas protegidas, particularmente en el Ecuador, se creaba el área protegida y se olvidaba de la zona de amortiguamiento. Es decir, la zona que circundaba o que estaba adyacente al área protegida. Prácticamente no había ningún manejo, no había ningún interés por qué sé yo, tratar de precautelar los recursos naturales. Hoy en día, vemos de que la mayor cantidad de proyectos que se ejecutan, ya sea por el Estado, por las ONGs, están vinculadas a tratar de contribuir al desarrollo ambientalmente sustentable de las zonas adyacentes, de las poblaciones adyacentes. Porque si manejamos adecuadamente las poblaciones adyacentes, vamos a disminuir la presión hacia el interior del área protegida. Esa es la razón por la cual hoy en día realmente existe una gran cantidad de proyectos, ya sea ejecutados desde el Estado, desde el gobierno, desde los gobiernos seccionales autónomos o desde las ONGs que privilegian el desarrollo sostenible e integral de las zonas adyacentes a las áreas protegidas. Dice, rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados. Fíjese, eso también es hoy un boom en nuestra realidad, en nuestro día a día. Siempre estamos hablando de que existen proyectos que están privilegiando la rehabilitación, la recuperación de ecosistemas degradados, de ecosistemas resilientes, decimos. Forma parte de las acciones de conservación in situ que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Sino que lamentablemente a veces estamos desinformados, a veces no conocemos. Y por eso digo que el ingeniero, la ingeniera forestal debe tener pleno conocimiento de la Convención de Diversidad Biológica, porque muchas veces a usted puede estar trabajando dentro de acciones de la Convención de Diversidad Biológica y no sabe que está trabajando dentro de las acciones de conservación in situ y que están planteadas dentro de las diferentes, qué sé yo, terminologías que plantea la Convención de Diversidad Biológica. Dice, impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas.
Siempre estamos hablando de que hay proyectos, por ejemplo, que están limitando la introducción de especies particularmente exóticas porque amenazan a los ecosistemas naturales, amenazan el hábitat natural de las especies. Y es la razón por la cual, por ejemplo, en algunas circunscripciones geográficas, como por ejemplo en Galápagos, existe todo un programa para poder controlar y para poder erradicar especies exóticas tanto de flora y de fauna. Fíjense, dense cuenta. ¿Y por qué? Porque en ese tipo de ecosistemas generalmente son muy frágiles y son muy fácilmente presa fácil de especies exóticas que se vuelven pioneras, que se vuelven invasivas y que amenazan los ecosistemas naturales y por ende el hábitat de las especies naturales. Fíjense, yo me acuerdo cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis en Galápagos, en la parte alta de la isla de San Cristóbal, particularmente en el Cierro del Junco, más o menos San Cristóbal pues es la capital del archipiélago, ¿no? Y San Cristóbal estará, qué sé yo, el puerto a unos 2 metros sobre el nivel del mar. Y la parte alta, el Junco, que es el cerro más alto, según como ellos dicen, estaba a 630 metros sobre el nivel del mar. Ahí nosotros trabajábamos realmente haciendo un plan de manejo. Y dentro de los componentes del plan de manejo, nosotros tuvimos que establecer un plan de manejo agresivo para poder controlar y erradicar la presencia de especies invasoras exóticas que amenazaban los ecosistemas naturales. En mi vida me he vuelto a encontrar, o tal vez me voy a encontrar con que sea una plantación o un bosque interminable de guayaba. La guayaba, la naranja, el limón, la mora, son especies exóticas invasoras en Galápagos que están poniendo en peligro los ecosistemas naturales. ¿Cuándo uno se puede imaginar que los cerdos, que los chanchos, que los chivos, que los burros, que los perros, que los gatos se conviertan en plagas? En Galápagos son una plaga, son especies exóticas. Y da la casualidad que la mayor parte de este tipo de especies exóticas de flora y fauna generalmente fueron acompañando cuando llegaron los migrantes a las islas. Y fíjense, coincidencialmente resulta ser de que los que fueron llevando fueron los lojanos. Fíjense. Ustedes recordarán o ustedes saben o han estudiado de que en la década del 70 en el Ecuador y particularmente en la parte suroccidental de la provincia de Loja, especialmente Macará y Zapotillo, fue afectada gravemente por la sequía. Y muchos de los pobladores, especialmente de Macará, Zapotillo, la parte de Celica, Lamor, emigraron y realmente fueron a fundar ciudades como el Oriente Ecuatoriano, la razón por la cual hay Nueva Loja, ¿verdad? Y también fueron emigrantes, fueron realmente a Galápagos. Pero como dicen que el lojano no va solo, el lojano aparte de ir con su familia, va llevando también sus plantas. Entonces fue llevando una plantita de naranja, fue llevando una plantita de limón, fue llevando una plantita de guayaba, para los diferentes remedios caseros que a veces hacen, fue llevando la mora, fue llevando un gato, fue llevando un perro, un chancho, y esos se salieron de control. Y en este tipo de ecosistemas frágiles se volvieron una plaga, ¿verdad? Por eso me acuerdo que cuando todos hacíamos nuestra tesis nos preguntaban, ¿de dónde son ustedes? Son lojanos. Decían, entonces estos son parte, lógicamente un poco en broma y en serio, decía, son parte de la plaga que trajeron los lojanos y que realmente constituyen hoy en día especies invasoras que miren, el Parque Nacional Podocarpus gasta muchos recursos de su presupuesto en la erradicación, en el control de este tipo de especies exóticas. Otra acción en las acciones de conservación in situ, dice, respetará y preservará los conocimientos e innovaciones de las comunidades indígenas y locales. Yo les había señalado a ustedes de que a mí particularmente la convención me gusta porque maneja de forma integral los 4 componentes de la biodiversidad. Es decir, da singular importancia a los genes, a la conservación de las especies, a la conservación de los ecosistemas, pero sobre todo privilegia el reconocimiento de los conocimientos ancestrales, de los conocimientos de las comunidades indígenas, de los conocimientos locales. Y fíjense que en primera instancia, cuando recién nació el desarrollo sustentable, solo se hablaba que la biodiversidad componía genes, especies y ecosistemas. Y eran generalmente los científicos, los genetistas per se, los que decían que la cultura no formaba parte de la biodiversidad, que los saberes ancestrales no formaban parte de la biodiversidad. Hoy se están dando cuenta que son parte de la biodiversidad porque los seres humanos, las personas, en función de nuestra experticia, en función de nuestros conocimientos, en función de nuestra cosmovisión, accedemos, controlamos, usamos de manera diferente la biodiversidad. Posiblemente para nosotros no signifique mucho la ayahuasca. Posiblemente para nosotros no signifique mucho la uña de gato, no sé, la sangre de drago.
pero sí para las comunidades locales, para las comunidades indígenas, sea parte de su cosmovisión, sea parte de su vida. Pero para ellos posiblemente no signifique nada el arroz, no signifique nada el maíz, no signifique nada, no sé, las verduras. Para nosotros, en cambio, sí. Entonces, en función de mis conocimientos, de mis experticias, de mi cosmovisión, yo accedo de manera diferente, controlo de manera diferente, uso de manera diferente la biodiversidad. Y fíjense, finalmente los científicos, los grandes genetistas, tuvieron que terminar cediendo y reconocer que la cultura forma parte de la biodiversidad. Aquí alguna vez creo que les contaba a ustedes de que alguna vez el INEAP desarrolló, por ejemplo, una variedad de frijol híbrida, ¿no? Para incrementar la productividad, para incrementar realmente incluso la resistencia a plagas y enfermedades. Desarrollaron una especie y la llevaron a que la siembren comunidades de los indígenas cañaris. Llevaron la especie y dijeron, señores, saben que esta variedad de frijol ha sido producida en el INEAP, le ha costado mucha plata al Ecuador producirla, porque son años y años de investigación. Y finalmente hemos llegado a obtener este híbrido de frijol que por un lado incrementa la productividad y por otro lado, desde el punto de vista fisiológico, es altamente resistente. Les entregaron a las mujeres y dijeron nosotros, qué sé yo, en 6 meses regresamos para ver cuáles han sido los resultados frente a las especies tradicionales que ustedes tienen. Volvieron en 6 meses, volvieron a reunir a las mismas mujeres, no, las mujeres son las que más asisten en este tipo de comunidades, y les dijeron, bueno, quiero que nos cuenten cómo les fue con la experiencia de trabajar con este híbrido, ¿no? ¿Qué tal la productividad en relación con sus especies tradicionales? Y nadie decía absolutamente nada. Entonces, los técnicos, los científicos, los que dicen que a veces saben todo, y es que esa es una idea errónea que tenemos nosotros, por favor, cuando vayamos al campo, el campesino tiene conocimientos empíricos, ancestrales, que son la base del conocimiento científico, ¿verdad? Entonces les dijeron, a ver, por favor, sin miedo, coméntenos, ¿qué tal les fue? Y nadie decía absolutamente nada, hasta que alguien rompió el silencio y dijo, saben, señores, que nos las comimos a las semillas. Hicimos una menestra y nos las comimos. Y los técnicos dijeron, pero ¿cómo va a ser posible? Se indignaron, se enfurecieron. ¿Y cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser tan ignorantes que se hayan comido las semillas? No saben cuánto les ha costado eso al Ecuador, producirla. Y una de las mujeres dijo, me admira que ustedes no sepan que en la cultura cañari, la tierra es Pachamama, la tierra es mujer. Y por lo tanto, una mujer no puede engendrar a otra mujer. Los únicos que pueden sembrar las semillas en nuestra cultura cañari son los hombres. Entonces, los científicos recién se dieron cuenta que no habían considerado los conocimientos locales, los conocimientos indígenas. Fíjense, la convención privilegia realmente el conocimiento ancestral. Veamos, en cambio, algunas acciones que complementan la conservación in situ de conservación ex situ. Es decir, sirve de complemento. Es decir, tratar de adoptar, dice, medidas de conservación ex situ a través de instalaciones para la conservación in situ y la investigación. Es la razón por la cual, mire, afloran hoy en día jardines botánicos, afloran herbarios, afloran, qué sé yo, diferentes organismos de tenencia de flora y fauna, por ejemplo, que ha sido capturada en el control forestal de manera ilegal y que realmente están utilizando instalaciones para ser manejados de forma ex situ y poder estudiar de alguna manera cuál es el comportamiento desde el punto de vista de la especie, ¿no? Es decir, fíjense cómo se viene complementando. Dice, adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de especies amenazadas, es decir, la reintroducción de especies. Es decir, generalmente cuando se produce el control forestal, hay una gran cantidad de especies de flora y fauna que son realmente, qué sé yo, decomisadas, ¿no? Y esas especies tienen que hacerse un estudio para poderlas reintroducir en su hábitat natural. Yo me acuerdo que alguna vez los de la Policía Ambiental, conjuntamente con algunos guardaparques del Parque Nacional Podocarpus, habían capturado me acuerdo que un venado, ¿no? Y tuvo realmente que hacérsele un proceso primero de reintroducirlo antes de poderlo realmente liberar en su hábitat natural. Y una vez que ya este elemento de la biodiversidad se recuperó, se pudo realmente reintroducirlo de nuevo. Me acuerdo que nos daba una pena enorme soltarlo nuevamente al animalito para que vaya nuevamente en su hábitat natural. Pero una vez que se introdujo en el bosque, lo perdimos de vista. Entonces, miren, dentro de los mecanismos de conservación ex situ. Y el otro dice, reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats naturales
con el objeto de no amenazar a los ecosistemas ni las poblaciones in situ. Lo que les decía antes, ¿no? ¿Con qué finalidad la estrategia plantea este tipo de acciones, este tipo de mecanismos de conservación in situ? Para de alguna manera disminuir la presión que se puede generar sobre los elementos de la biodiversidad que están creciendo in situ. Esa es la razón por la cual hoy en día se da mucha atención, por ejemplo, a las zonas adyacentes del SNAP, a las zonas adyacentes realmente a las áreas protegidas para poder bajar la presión sobre el área natural. ¿Qué acciones, en cambio, plantea para la utilización sostenible de la biodiversidad? Recuerden que decíamos de que los 3 objetivos fundamentales de la Convención es la conservación, segundo, el uso sostenible y tercero, la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad. Para poder utilizar de manera sustentable, entonces, la biodiversidad, los diferentes integrantes de la biodiversidad, especies, genes, ecosistemas, saberes étnico-culturales, plantea algunas acciones. Por ejemplo, dice, integrará la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos. Por ningún lado dice la Convención que hay que guardar los recursos. Por ningún lado dice la Convención que hay que encerrar los recursos en una cajita y mantenerlos ahí. No, dice que hay que conservarlos y hay que utilizarlos. Pero hay que utilizarlos de manera sostenible. Segunda, dice, adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica. Es decir, tratar de adoptar, de implementar medidas que pongan en riesgo particularmente ecosistemas frágiles en donde realmente se puede poner en peligro la diversidad biológica. Protegerá y alentará la utilización de la parte consuetudinaria. ¿Qué es la parte consuetudinaria? Este es un término que me gustaría que lo acuñen en su léxico, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Ustedes ya casi son ingenieros e ingenieras forestales. Yo siempre les digo a ustedes que son cuasi ingenieros forestales, son casi ingenieros forestales. ¿Qué es la parte consuetudinaria? La parte consuetudinaria tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, con los saberes étnico-culturales que tenemos los diferentes, qué sé yo, componentes de la cultura, ¿no es cierto? Yo les decía que nosotros generalmente estamos atravesados por 3 ejes. Estamos atravesados por la educación, estamos atravesados por la política y estamos atravesados por la cultura. Es decir, la cultura nos está generando diferentes costumbres en nosotros. Por ejemplo, si hablamos de las costumbres del pueblo cañari, son diferentes a las nuestras. Nosotros también somos mestizos, pero tenemos costumbres diferentes, no sé, a los campesinos del centro del país, a los puruáes, no sé, a los araguros, nomás aquí cerquita de nosotros. Y entonces, la estrategia plantea de que es necesario, de alguna manera, respetar ese tipo de saberes, en este caso, locales. Es decir, respetar las costumbres, las tradiciones que tienen los diferentes grupos étnicos, los diferentes grupos culturales. Y la razón por la cual ustedes han escuchado, siempre se está privilegiando, por ejemplo, el Inti Raymi. Se está privilegiando diferentes fiestas ancestrales en la parte central de la Sierra Ecuatoriana, porque justamente plantea de que ese tipo de costumbres no se pueden perder. Y están hablando de una erosión genética, ¿verdad? Así como se pierden los ecosistemas, así como se pierden los genes, así como se pierden las especies, se pueden perder también los saberes étnico-culturales y forman parte de precautelar de que se erosionen, de que se pierdan ese tipo de tradiciones, ese tipo de costumbres. Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas, ¿no? Fíjense, en materia de conservación de biodiversidad, lamentablemente no tenemos hoja de vuelta. Si se destruye un elemento de la biodiversidad, como decían antes en la frase introductoria, ninguna ley lo puede traer de regreso. Por eso realmente la estrategia plantea de que se deben, en materia de desarrollo sostenible, se debe realmente ayudar, privilegiar a las poblaciones para tratar de utilizar medidas correctivas que permitan evitar que se siga degradando la diversidad biológica, ¿no? Entonces, miren, esa es la razón por la cual hoy en día mucha participación de la sociedad civil, mucha participación de los colectivos sociales que privilegian la conservación de la biodiversidad.
por ejemplo, yo en noveno ciclo doy la asignatura de resolución de conflictos y, por ejemplo, estamos analizando el caso del problema de Fierro Urco en Saraguro, de la Estrella del Sur que decimos, que es donde se dice que existe la mayor concentración de agua dulce, no solo para Loja, sino también para la provincia de Lora, del Oro y Zamora Chinchipe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la estrategia? Tratar de buscar medidas correctivas que no degraden la diversidad biológica. Y finalmente, fomentar la cooperación entre las autoridades gubernamentales y el sector privado. Yo me acuerdo en el tiempo que yo estudié ingeniería forestal hace muchísimos años, definitivamente siempre se creía de que el único responsable de la conservación, del manejo, de la educación ambiental era el ministerio o era el Estado. En ese tiempo no había todavía Ministerio del Ambiente, no había ni siquiera INEFAN, había el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y era a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, que así se llamaba en ese tiempo. Entonces siempre se creía y se pensaba de que era papá Estado el que tenía que cuidarnos absolutamente todo, ¿no? De hoy un día a este tiempo ha cambiado la visión. Hoy en día se dice de que debe existir una relación sinérgica entre el Estado y el sector privado. Es la razón por la cual cada vez más se privilegia la participación de los sectores privados, de las ONGs, en la conservación del ambiente, en la utilización sostenible de la biodiversidad, en la protección de la biodiversidad. Recuerden ustedes que después de Río de Janeiro, en Copenhague, realmente se había señalado de que lo único que se llegó a determinar es de que el Estado de alguna manera también descargó sus responsabilidades en el sector privado. Yo siempre digo que los extremos son malos, ¿no? El demasiado paternalismo del Estado o el demasiado también, qué sé yo, autoritarismo del Estado es malo. Es decir, deslindar totalmente la responsabilidad hacia el sector privado y que el Estado se desatienda de las responsabilidades que plantea la Constitución también es malo. Entonces, la Convención plantea de que debe haber una relación sinérgica, una cooperación tanto en el Estado como en el sector privado para de esa manera utilizar de manera sostenible la biodiversidad. Pero aquí realmente plantea dos principios fundamentales que son recogidos incluso en la legislación de los estados. Fíjense, en la legislación, en la Constitución, en los diferentes cuerpos legales del Ecuador y de los países latinoamericanos, recoge estos dos principios que son fundamentales. Por un lado, la Convención reconoce que el Estado son estados de derecho soberano. ¿Qué quiere decir derecho soberano? Que los estados están en la capacidad de autodeterminarse. ¿Qué quiere decir autodeterminarse? Es decir, que están en la libertad de poder adoptar sus propias decisiones, sin que exista injerencia extranjera. Eso quiere decir la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que los estados están en la capacidad de ser realmente independientes en la toma de sus decisiones. Por eso realmente los estados externos no pueden interferir en las decisiones internas de los estados si son soberanos. Miren, por ejemplo, el caso de Puerto Rico. Puerto Rico no es un estado soberano. Puerto Rico depende de los Estados Unidos. Es la razón por la cual los puertorriqueños incluso tienen nacionalidad americana, pero no pueden realmente tener una autodeterminación. En materia de autodeterminación, en materia de soberanía, estos dos principios plantean primero, en ejercicio de su manejo soberano, y el derecho soberano que tienen los estados, dice que los estados están en la libertad de poder explotar sus propios recursos naturales en base a sus políticas ambientales. Es decir, a ningún estado le pueden venir a obligar cómo haga el uso adecuado de sus recursos naturales. Primer elemento fundamental. Entonces, al Estado ecuatoriano no le pueden entonces ingerir, intervenir, qué sé yo, por ejemplo, gobierno el chino, por ejemplo. Y es la razón por la cual muchas fundaciones reclaman. Dicen, ¿por qué tanta injerencia del gobierno chino? Si somos un Estado soberano, que nos autodeterminamos y estamos en la libertad de explotar nuestros recursos naturales, lógicamente de acuerdo a las políticas ambientales que haya dictado el gobierno, que haya dictado el Estado. Pero el segundo principio es de fundamental importancia también. No porque usted es soberano, no porque usted tiene el derecho de autodeterminarse, también puede causar perjuicio al ambiente de otro Estado. Y dice que el Estado tiene la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su territorio, dentro de su jurisdicción, ponga en peligro
el ambiente del otro estado. Fíjense. Es la razón por la cual incluso hoy en día, no sé si ustedes han escuchado, se están dictando, se están creando reservas de biosfera de carácter binacional entre Ecuador y Perú, por ejemplo. Se están creando, qué sé yo, parques binacionales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de precautelar de parte y parte, en frontera a frontera, los elementos de la biodiversidad. Fíjense. Porque lamentablemente pues, la biodiversidad no conoce de fronteras. No podemos hablar, qué sé yo, Luis que está en Macará, no podemos hablar, por ejemplo, qué sé yo, que los charros son pajaritos que son ecuatorianos, son peruanos. No, ellos pasan libremente de un lado a otro. Entonces, significa que los estados, por ejemplo, no pueden perjudicar con el aprovechamiento de sus recursos naturales o con cualquier actividad que realicen, afectar el ambiente o el medio de otro estado. Fíjense la razón por la cual la represa de Poechos, que está en el Perú, que está en la parte de Sullana, ¿no? La construyeron con aguas del ecuatorianas. Todas las aguas, ¿de dónde vierten? Del Parque Nacional Podocarpus, que pasan a través del río Catamayo, río Macará, y pasan al Perú y forman el río Catamayo-Chira. Y a partir de todas esas aguas forman realmente la gran represa de Poechos, que no sé si algún rato tienen la posibilidad, conozcan, la verdad. Fíjense, nos contaba a nosotros un profesor de cuencas hidrográficas, y me acuerdo que una vez hicimos un recorrido, los docentes, cuando hubo este convenio de la FAO, yo era coordinador, hicimos una gira a visitar estas represas, ya creo que va a ser unos 12 años, y fuimos haciendo diferentes paradas, para los que realmente son de Macará, en el Valle de Lucarque, es decir, Zapotepamba más abajito, en esta parte de Bramaderos, hay prácticamente como todo un vaso, ¿verdad? Como una taza, donde se podía haber hecho la represa. Y nosotros le preguntábamos a un profesor que anteriormente había trabajado en la subcomisión ecuatoriana Predesur, que anteriormente existía, y que decían que era el organismo de desarrollo del sur de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Le preguntábamos, ingeniero, pero ¿por qué no hizo el Ecuador la represa aquí? Entonces dice, no hizo por cuestiones políticas. El Perú le ganó, lo hicieron en el año 1970, hicieron la represa en el tiempo del gobierno de Velasco Alvarado, me acuerdo. Y le digo, ¿y por qué no se puede hacer ahora? No se puede hacer ahora porque justamente este principio, las aguas son internacionales. No se puede causar daño a un estado vecino. Entonces, miren, la convención también plantea estos dos principios que los recoge la legislación ecuatoriana y la legislación de todos los estados. ¿Cuáles son los principales temas que plantea la Convención de Diversidad Biológica? Por ejemplo, plantea la conservación in situ y ex situ, el uso sustentable, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios. A mí siempre me está gustando este término, la distribución de los beneficios. Es decir, que realmente los beneficios vayan a parar, vayan a beneficiar a quienes verdaderamente contribuyen a cuidarlos, a conservarlos, a protegerlos. ¿Y quiénes son? Las comunidades locales, las comunidades campesinas. Yo me acuerdo cuando se les entregó alguna vez un territorio en Guaycimi, en la parte alta de las Orquídeas, un bosque protector, tanto a la comunidad Shuara como a la comunidad mestiza. Me acuerdo que los campesinos y los mestizos y los de la etnia Shuar decían, el Ministerio del Ambiente solo jodea. Es decir, los beneficios tendríamos que llevarnos nosotros, porque nosotros somos los que cuidamos, ¿no? Acceso a la tecnología y transferencia utilizando un manejo responsable de la biotecnología. Evaluación de impactos ambientales, educación y conciencia política. Daránse cuenta que la mayor parte de esas actividades son las actividades que generan proyectos de desarrollo, proyectos de investigación, que son ejecutados por diferentes entes estatales o ONGs o gobiernos seccionales autónomos descentralizados, suministro de recursos financieros, medidas e incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Yo considero que a un campesino, nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales, no podemos llegar a prohibirle absolutamente todo. Es decir, no me topa absolutamente todo, no me coge aquí absolutamente nada, no me topan ningún elemento de la biodiversidad. Bueno, el campesino va a decir, ingeniero, ¿pero de qué vivo? Yo tengo un hijo que estudia ingeniería forestal, tengo un hijo que está estudiando en el colegio, etcétera, etcétera. Necesitamos de incentivos. Y justamente es la razón por la cual hoy en día en el país se han generado una gran cantidad de programas, de proyectos que privilegian incentivar de manera económica. Ya no quieren realmente solo que vayan y les entreguen un certificadito y que les reconozcan por las redes. No, no. La gente necesita vivir. Y es la razón, por ejemplo, no sé si han escuchado, por decir algo, Sociobosque, es de alguna manera un programa que incentiva la conservación, que incentiva la protección de la diversidad biológica. Privilegia también, como ya habíamos señalado antes, los conocimientos tradicionales, los conocimientos ancestrales, la bioseguridad.
Fíjense, la bioseguridad. La biotecnología, les decía que es la aplicación práctica de la biología, es la aplicación tecnológica de la biología. Pero realmente los descubrimientos, que son los OBS, organismos vivos genéticamente modificados, no pueden poner en riesgo a la biodiversidad nativa, y natural. Entonces, también habla de elementos de bioseguridad. Incluso aquí pueden salir también otros temas para las políticas que ustedes están estructurando. Veamos cómo se organiza realmente la Convención de Diversidad Biológica. Y dentro de ellos realmente surgen los COPs, estos famosos COPs, que vienen a ser las conferencias de las partes, ¿no? ¿Cuál hace de Secretaría Ejecutiva? La Secretaría Ejecutiva de los COPs hacen el PENUMA. Puede ser que alguno de ustedes incluso llegue a trabajar en el PENUMA. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir PENUMA? A ver, consulto a los estudiantes de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. ¿Qué quiere decir PENUMA? A ver, ¿qué quiere decir PENUMA? A ver, ¿quién me dice qué quiere decir PENUMA? Es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Perfecto. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Felicitaciones. Excelente. Claro, está dicho medio ambiente, pero ustedes saben que la traducción que hubo del inglés al español nos generó esa terrible falla de hablar del medio ambiente. El PENUMA definitivamente hace de la Secretaría Ejecutiva de los COPs. ¿Y qué es el PENUMA? El PENUMA de alguna manera es un organismo subsidiario de las COPs que da el asesoramiento técnico y tecnológico, ¿no? Es decir, es el que brinda la asesoría y posiblemente muchos de algunos de ustedes podrían ir a trabajar en el PENUMA. Es decir, asesorando técnicamente en la conservación de la biodiversidad. Pero también el PENUMA generalmente crea un grupo de trabajo sobre el funcionamiento y en la implementación de diferentes convenios internacionales. Es la razón por la cual cada año, cada 2 años, se vienen celebrando los COPs. El último COPs estaba previsto realizarse en Chile, ¿no? En Chile se iba a realizar el último COPs, pero lamentablemente por cuestiones, ¿se acuerdan? En el mes de octubre del año 2019, estaba previsto hacerse el COPs en Chile. Pero lamentablemente por la situación que hubieron de las movilizaciones casi en toda Latinoamérica, Chile no fue la excepción, y puso en peligro la realización del COPs. Y entonces tuvieron que enviar el COPs para que se haga en España. Entonces también, en este caso, el PENUMA es el organismo que permite el funcionamiento y la implementación del convenio. Profundicemos un poquito en la conferencia de las partes, ¿no? Que siempre estamos escuchando en la televisión. Por ejemplo, se dio, me parece que la última conferencia de las partes, me parece que el año anterior por la cuestión de la pandemia, no se dio conferencia de las partes. En la conferencia de las partes generalmente es donde se discuten diferentes aspectos relacionados con la implementación de la Convención de Diversidad Biológica. Es decir, es donde se viene a pasar de alguna manera cuenta, se viene a pasar factura a cuál ha sido el alcance de las diferentes estrategias, de las diferentes metas que se plantean los estados en materia de conservación de la diversidad biológica. Yo creo que cuando estuve en el Ministerio del Ambiente se dio un COPS en Sudáfrica, me acuerdo, y bueno, la ministra me había delegado para que yo participe en ese COPS, estaba muy entusiasmado, me interesaba realmente tener esa experiencia y participar en este COPS, pero lamentablemente pues no pude obtener la visa, se necesitaba visa para poder realmente ingresar y lamentablemente pues no pude participar en un COPS, que es una experiencia fundamental, porque es prácticamente, miren, donde se dictan las políticas a nivel mundial en materia de biodiversidad, en materia de ambiente. Los COPs, entonces, es el organismo máximo del convenio. Reúne a los representantes de diferentes partes del mundo. Básicamente asisten los ministros, asisten, qué sé yo, representantes de los ministros, delegados de diferentes estados, y básicamente cumple 2 funciones fundamentales el COPS. ¿Qué se hace en los COPs? En los COPs primero se examina la aplicación del convenio. Me acuerdo que la ministra, incluso cuando me delegó, me envió todo un documento para poder analizar cuáles eran a lo que se había comprometido el Ecuador, porque pasan factura, ¿verdad? Es decir, se pasa realmente revista a todos los acuerdos, a todas las estrategias, a todos los convenios que el Estado se compromete en materia ambiental para poderlos ejecutar. Entonces, una de las funciones vitales, primero, pasar revista, hacer una revisión para ver cuál es el grado de cumplimiento que han tenido los estados en materia de la conservación de la biodiversidad. Y la segunda función fundamental es de que cumple realmente la función de nuevamente generar futuras convenciones. Es decir, es en los COPs, por ejemplo, donde se define cuál es la sede del siguiente COPS.
Sería interesantísimo que algún rato en el Ecuador se diera un COPS, ¿no? Qué sé yo, incluso para poder participar, para poder escuchar, porque realmente ahí es donde se presentan las grandes propuestas, las grandes iniciativas en materia de conservación ambiental. Ahí donde se presentan, donde se dictan prácticamente las políticas para luego poderlas aterrizar y bajarlas realmente a tierra en cada uno de los países a través de la implementación de leyes, a través de la implementación de políticas, a través de la implementación de estrategias, ordenanzas, normativas, etcétera, etcétera. Entonces, otra de las funciones que tiene el COPS es tratar de definir las estrategias adecuadas para futuros eventos donde se pueda analizar cuál ha sido el grado que los estados han intervenido para poder conservar su biodiversidad. ¿Cuál es la función de la Secretaría Ejecutiva? La Secretaría Ejecutiva decíamos que era el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El PNUMA entonces desempeña la Secretaría Ejecutiva. Y el PNUMA es el que ha permitido establecer a nivel mundial, a nivel planetario, diferentes convenciones internacionales. Es el que ha permitido realmente la realización de diferentes eventos a nivel internacional. Y también es el que ha permitido la creación de diferentes organizaciones internacionales que privilegian la conservación de la biodiversidad. Van a ver ustedes que es algunas organizaciones que son conocidas por ustedes, que se han establecido a través de la Secretaría Ejecutiva, es decir, a través del PNUMA. Entonces, a nivel mundial, qué sé yo, se dictan diferentes convenciones a nivel mundial que son producto de la discusión que se hace en los COPs y que de alguna manera se trata de profundizar en otro tipo de convenios, ¿no? Y lógicamente ha permitido también la creación de algunos organismos o algunas organizaciones a nivel mundial que privilegian la conservación y la preservación de la biodiversidad. Pero entendida la biodiversidad, repito otra vez, con esos tres objetivos fundamentales. A ver, repitamos cuáles eran los objetivos de la biodiversidad. Primer objetivo, ¿cuál era? A ver, primer objetivo, ¿cuál era? A ver, ¿quién me dice cuál era el primer objetivo de la Convención de Diversidad Biológica? ¿No hay nadie? Conservación de la biodiversidad. Conservación de la biodiversidad. Primer objetivo fundamental. Va de la mano de la conservación. Es decir, va de la mano de la preservación de la biodiversidad. Muy bien, perfecto, muy bien, felicitaciones. ¿Cuál es el segundo objetivo? ¿Cuál es el segundo objetivo de la Convención de Diversidad Biológica? ¿Cuál es el segundo objetivo? La utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad. Excelente, qué lindo. A mí me encanta cuando así se pelean por participar. Gracias, Cristian. A la otra compañera, no sé cuál, la otra compañera que participó, por favor, para nombrarla y para ponerla en su participación también. ¿Quién fue? Jessica. Jessica, muy bien, Jessica. Jessica, muy bien. Felicitaciones, chicos, muy bien. Así me gusta que se peleen, ¿no es cierto? El segundo objetivo, en cambio, es el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad. Es decir, de los 4 elementos, los genes, las especies, los ecosistemas y los saberes étnico-culturales, por todas las connotaciones que habíamos señalado, ¿no? Es decir, entonces la Convención de Diversidad Biológica no solo plantea el uso sostenible de las especies, no solo por eso cuando yo siempre escucho biodiversidad dicen flora y fauna, están descuidando lo más importante, están descuidando los genes, y los genes realmente la riqueza estratégica que tiene un país. Algunos dicen que los genes son inconmensurables, incluso son difíciles de poderlos contabilizar, ¿no es cierto? Pero están descuidando la cosmovisión, están descuidando la cultura, están descuidando los saberes étnico-culturales. Entonces, ese era el segundo objetivo. ¿Y el tercer objetivo cuál era? La distribución justa y de los beneficios que se derivan de los recursos genéticos. Qué bonito, ¿eh? Jocelyn, Rosa, qué lindo, los felicito, me encanta. Así tienen que ser mis forestales. La distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la biodiversidad. Es decir, la biodiversidad no es, chicos, para cuidarla, para guardarla, para no tocarla. La biodiversidad hay que usarla sosteniblemente, pero sobre todo hay que distribuir los beneficios a quienes la merecen, a quienes realmente hacen por todos los medios las medidas necesarias para poderla cuidar. Desde esa perspectiva, entonces, veamos diferentes convenciones, diferentes organizaciones que se han creado a nivel internacional para asegurar la conservación de la biodiversidad a nivel mundial y a nivel de los países. Por ejemplo, miren, ustedes conocen esta, Ramsar, ¿no? Ramsar es la Convención de las Naciones Unidas que permite realmente el privilegio
de los hábitats y las aves acuáticas. Es decir, Ramsar es lo que privilegia la conservación de los lacustres, de los ecosistemas lacustres, de los ecosistemas realmente que decimos contenidos, por ejemplo, en los humedales, ¿no? Ramsar es la organización que privilegia, por ejemplo, qué sé yo, conserva todo lo que tiene que ver sistemas lacustres. Lacustre quiere decir de lagunas, por ejemplo, del Parque Nacional Podocarpus, del Parque Nacional Yacuri, ¿no? Ramsar es la organización de las Naciones Unidas que es la encargada, que es realmente la que se encarga de monitorear, privilegiar la preservación, la conservación de ecosistemas lacustres y todo lo que con ella coexisten, ¿no? Aves, microorganismos, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo cuando del 2005 al 2008 estuve en el Ministerio del Ambiente, me cupo el honor y la responsabilidad de organizar un Ramsar aquí en Loja, y lo organizamos conjuntamente entre el Ministerio del Ambiente y las universidades de acá de Loja, y vinieron expertos de diferentes países a exponer cuál era el estado de conservación de sus sistemas lacustres en cada uno de sus países. Y entonces, lógicamente, ahí se exponen diferentes trabajos de investigación que están relacionados con la conservación de este tipo de ecosistemas. Este es otro que ustedes ya lo conocieron, que todos lo profundizaron, y que tiene que ver con el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna, y que decimos que se trata del CITES, ¿no? Esta convención es la que regula realmente cómo se puede hacer el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna. Incluso plantea diferentes apéndices, ¿verdad? Plantea diferentes anexos donde se enumeran cuáles son las especies que, por ejemplo, se puede realizar el comercio internacional y cuáles son las especies también que no se pueden movilizar porque de acuerdo a lo que establece la UICN están en diferentes escalas, están en diferentes parámetros que pueden ser realmente, qué sé yo, estar en vías de destrucción, estar en vías de extinción, estar, qué sé yo, amenazadas, etcétera, etcétera. Es decir, CITES es el organismo, en este caso, de las Naciones Unidas, que privilegia, ¿no es cierto?, la conservación de los elementos de la biodiversidad. Es decir, para que no se aprovechen especies que generalmente pueden encontrarse en peligro de extinción, o que pueda haber una erosión genética de una especie que esté en peligro de extinción. Por ejemplo, yo recuerdo que dentro de los anexos, por ejemplo, están las aletas de tiburón, ¿no? Que no se puede hacer. Y es la razón por la cual cuando siempre hemos escuchado que algunos barcos, especialmente chinos o japoneses, están merodeando las costas, qué sé yo, en este caso de la soberanía nacional, inmediatamente todo el mundo lanza su grito al mundo, porque de alguna manera se está poniendo en peligro la comercialización de elementos de la biodiversidad que están prohibidos de acuerdo a CITES. Este que es muy familiar para nosotros, el CCD, que es la Convención para el Combate de la Desertificación. El Ecuador es signatario y el Ecuador ha ratificado este convenio, y es la razón por la cual, miren, la parte suroccidental de la provincia de Loja, que es la que conocemos para podernos referir un poco más con propiedad, es la que generalmente más ha sido atendida, miren, al igual que la Amazonía ecuatoriana, lógicamente. Yo me acuerdo en el tiempo que yo estudiaba ingeniería forestal, prácticamente al bosque seco ni siquiera lo regresábamos a ver. Lo veíamos como una limitación, lo veíamos prácticamente como una debilidad. Yo me acuerdo hace unos, ¿qué será?, 6 años, yo hice en Múnich, en Alemania, un cursito, me acuerdo, para mejoramiento de la enseñanza forestal en escuelas del mundo, así se llamaba el curso, y teníamos que presentarnos. Yo en ese tiempo estaba en la coordinación de la carrera de ingeniería forestal. Y bueno, ya habíamos enviado con anticipación nuestros currículos, ya conocían realmente de dónde prevenían todas las cuestiones. Entonces, cuando me presenté, yo decía, yo vengo de la carrera de ingeniería forestal que se encuentra en la provincia de Loja, que es al sur del país. Y me acuerdo que el instructor me dijo, ¿qué hace una escuela forestal en el desierto? Fíjense, ¿qué hace una escuela forestal en el desierto? Hoy nos damos cuenta que el desierto o la parte realmente seca, la parte xerófítica, la estamos viendo como una potencialidad. Ahí donde están generando la mayor cantidad de convenios, la mayor cantidad de proyectos con ONGs, con organismos gubernamentales, es decir, donde están las fuentes de trabajo para los forestales, fíjense. Lo que anteriormente lo veíamos como una limitante, como una debilidad, hoy lo estamos viendo como una fortaleza. Cada vez se incrementan realmente proyectos de investigación relacionados, por ejemplo, qué sé yo, con recuperación de ecosistemas, con ecosistemas, qué sé yo, resilientes, con recuperación de especies, con estudios de regeneración natural, con estudios, qué sé yo, que permitan la utilización de productos forestales no maderables, propiciados
a través del convenio para el combate de la desertificación. O sea, miren realmente como este tipo de convenios, como un paraguas, como a nivel macro, cobija otra gran cantidad de proyectos, de programas, de estrategias, de políticas que se van generando en los países signatarios de este tipo de convenciones. Otra que ustedes la conocen, esta es en cambio una organización. Recuerden que decíamos que el PNUMA ha establecido no solo convenciones, sino también organizaciones. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y la FAO, lógicamente, es un organismo que tiene su sede en Roma, en Italia. Ahí tiene la sede de la FAO. Y básicamente lo que privilegia, lo que busca por todos los medios la FAO, es tratar de buscar dos objetivos fundamentales. Por un lado, asegurar la seguridad alimentaria y por otro lado, la soberanía alimentaria. Esto ya habíamos conversado en una clase anterior. ¿Quién se acuerda qué era la seguridad alimentaria y quién se acuerda qué era la soberanía alimentaria? ¿Verdad? Alguien que me ayude. Eso ya lo habíamos conversado en una clase anterior. Alguien que me ayudara a ver qué era la seguridad alimentaria y qué era la soberanía alimentaria. A ver, alguien que me ayude. A ver. A ver. La seguridad alimentaria era el acceso permanente a la cantidad, calidad y variedad de alimentos. En cambio, la soberanía alimentaria era en sí el derecho a elegir a cómo alimentarnos, a elegir qué sistema de producción vamos a utilizar. Perfecto. Excelente, Erika. Fabuloso. Felicitaciones. Extraordinario, ¿no es cierto? La seguridad alimentaria, como su nombre lo indica, asegurar cantidad y calidad de alimentos sanos para toda la población, ¿no es cierto? Es decir, que la población realmente tenga la seguridad de que va a contar en su mesa alimentos para toda su familia. A eso hablamos de la seguridad alimentaria. Y que en cambio la soberanía alimentaria decimos que es el derecho que tenemos por vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, por vivir en un estado soberano, en un estado de derechos. Nosotros tenemos el derecho de acceder a una seguridad alimentaria. Es decir, la FAO busca por todos los medios aquello. Es decir, tratar de garantizar de que la población pueda tener alimentos sanos en cantidad y calidad suficiente. Eso es de fundamental importancia. Y puede ser que alguno de ustedes, se involucre a trabajar en la FAO. Me dio tanto gusto escuchar en el ciclo anterior, en estos webinars que había, tuve la posibilidad de verlo a un ingeniero, por estar jovencito, nuevito, verán que se graduó hace tal vez unos 3 años. Me dio tanto gusto ver lo que está trabajando para la FAO. Miren, está trabajando para la FAO en un programa. La FAO tiene muchos programas, verán. Tiene programas que de alimentación, tiene el programa de forestación, tiene el programa de productos forestales no maderables, porque recuerden que todo contribuye a la seguridad alimentaria. Tiene programas en cuestión de suelos. Bueno, hay una cantidad de programas que tiene la FAO. Trabajan muchos ingenieros agrónomos también. Pero yo realmente me dio tanto gusto ver a un ingeniero forestal muy jovencito, muy sencillo, él muy humilde. Me dio tanto gusto de verlo con qué sencillez, con qué humildad, y cuando lo presentaron, estaba trabajando para la FAO. Miren. Y la FAO, pues ustedes saben que es un organismo internacional, y la FAO, pues, factura muy bien. O sea, debe estar, no sé, un puesto realmente en la FAO debe estar por arriba siquiera de los $3,000, ¿no es cierto? Entonces, miren, son organismos internacionales que buscan por todos los medios privilegiar, en este caso, el aseguramiento de la alimentación, el aseguramiento de la agricultura. Si existen realmente productos sanos, libres, en este caso, qué sé yo, de contaminantes, estamos asegurando también la alimentación de la población. Y es la razón por la cual hoy en día se está generando mucho esta tendencia de lo bio, ¿no? Es decir, todo el mundo busca hoy alimentarse de forma sana, de forma biológica. Incluso algunos dicen que estamos entrando a la época del péndulo. El péndulo va y viene. Es decir, estuvimos en el extractivismo, ahorita queremos ir al conservacionismo y estamos en esa marcha, en ese agitar realmente de la vida. Algunos incluso dicen que estamos queriendo volver a la inversión, es decir, volver al pasado. Alimentarnos sano. La gente quiere comer hoy tubérculos, quiere comer papas, quiere comer jícamas, quiere comer camotes, quiere comer zanahorias blancas, lo que anteriormente la gente ya comía, porque estamos en la ley del péndulo, ¿no? En cambio, estamos queriendo regresar de ese extractivismo, que nos alimentábamos solo de cuestiones sintéticas, incluso ya transgénicas. Estamos queriendo volver hacia atrás. Y a eso algunos le llaman que es la inversión. Es decir, invertir hacia el pasado, volver realmente a una retrospectiva hacia atrás. Hoy en día muchos hablan de las gallinas camperas, no sé si han oído. Le dicen la gallina feliz, los huevos camperos hablan hoy en día.
¿no? Aunque, lógicamente, tiene muchas críticas. Yo me acuerdo que alguna vez le consultaba yo a un campesino de Malacatos, le decía, cuando antes de la pandemia, yo siempre hablaba con él y me daba muchos elementos para mis clases, ¿verdad? Yo le decía, ¿qué le parece? Le digo, usted que le explicaba, lógicamente, que es la inversión, le decía, mire, hay esta tendencia hoy en día de volver a la inversión. Le decía, ¿a usted le parece que eso es correcto? Le dije, imposible, ingeniero, imposible volver a la inversión. ¿Y por qué? Porque ya todo está contaminado. Dice, bueno, él decía, la misma humanidad lo ha contaminado. Está contaminado el suelo, está contaminado el agua, está contaminado el aire, pero sobre todo, él decía, está contaminado el corazón de los seres humanos. Hoy todo el mundo trata de buscar réditos económicos. Es decir, ¿por qué la gente realmente siembra, no sé, pepino, siembra frijol mejorado? Porque quiere tener mayor productividad en menos cantidad de tiempo. Es decir, quiere producir más con el menor esfuerzo, pero ganar mayor cantidad de dinero. Entonces él decía, mire, ingeniero, está contaminado el suelo, el agua, el aire, pero sobre todo está contaminado el corazón de las personas. Entonces a la gente no le importa, qué sé yo, venir y vender indiscriminadamente un producto que no tiene ninguna seguridad, que no tiene ninguna soberanía alimentaria y que generalmente hace 2 o 3 días recién le aplicaron un insecticida de carácter sistémico que ingresa al interior del sistema vascular, en este caso del tomate, del frijol, del pepino. Entonces, ¿de qué seguridad o de qué soberanía alimentaria estamos hablando? Entonces, miren realmente lo importante, y a mí siempre me gusta, miren, que mis forestales tengan una visión holística, sean críticos, autocríticos y propositivos. Siempre es importante aquello, ¿verdad? Yo siempre digo esto, el forestal debe tener criterio. A mí me gusta cuando yo veo, por ejemplo, un panel y conversan cuestiones técnicas, qué bonito que se escucha. Es decir, tratar de cuestionarse las cuestiones también que uno, desde la modesta pensar de uno, realmente considera que no van por la línea correcta. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Miren, hoy en día prácticamente todo el mundo está hablando de cambio climático. Estaba escuchando algunas propuestas de estos candidatos que definitivamente dan pena, oiga, pero cómo se escucha realmente que todo el mundo habla de la cuestión ambiental. Todo el mundo habla de regresar los ojos al campo. Todo el mundo habla realmente de cómo hacer la conservación del medio ambiente, del medio ambiente. Los pobrecitos no tienen la culpa. Nosotros sí sabemos que eso está mal, pero cuando ellos no tienen realmente la formación técnica que nosotros sí tenemos, nosotros somos ingenieros, ingenieras forestales. Entonces, escuchaba que hay que volver los ojos al campo, que hay que buscar, qué sé yo, cómo producir menos daño a la misma. Pero yo digo, ¿y cómo? ¿Cómo? Generalmente planificación dice que 2 palabras no pueden vivir separadas. Son prácticamente inseparables, son indisolubles. El qué y el cómo. Hay mucha gente y escucho una cantidad de propuestas que saben qué hacer, pero no saben cómo hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo he escuchado una cantidad, aquí en Loja no me he escuchado algunos candidatos que dicen que hay que volver los ojos al campo, que hay que tratar de que los jóvenes no salgan ya a las ciudades, que los jóvenes se queden trabajando en sus jurisdicciones, que los jóvenes, oiga, yo le digo a Lucho Crespo, que está en Macará, si él, por ejemplo, tiene una posibilidad de trabajar, no sé, en la FAO, Lucho, y en Macará no hay trabajo, ¿se queda en Macará o se va a trabajar en la FAO? Lucho. Luis. ¿André? Sí, lo estoy escuchando. Ya, Leo, si usted tiene la posibilidad, le digo, estoy planteando, mucha gente plantea que tienen que quedarse los jóvenes en sus localidades, plantean los políticos de ahora, ¿no? Le digo a usted es de Macará, ¿no es cierto? Usted es de Macará, ¿no es cierto, Lucho? Sí. A usted le plantean, oiga, quédese en Macará, usted ya se graduó de ingeniero forestal y le ofrecen un trabajo en la FAO, que soy en Quito. ¿Usted se queda en Macará o se va a trabajar en la FAO en Quito? ¿A dónde se va? Me iría a Quito, creo. ¿No es cierto? Lógico. Entonces, la gente sabe qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo sería cuando yo escuchara de que se van a implementar proyectos, en que realmente van a haber proyectos sustentables en Macará? Lucho va a decir, no, pues yo me quedo aquí está mi fuente de trabajo. Entonces, realmente, en materia de cambio climático, yo veo que muchos hablan del cambio climático, hablan, qué sé yo, barbaridades algunos, hablan realmente de todo, pero definitivamente no saben cómo hacerlo. En planificación es de fundamental importancia que las 2 cosas vayan de la mano. Es decir, saber qué hacer, pero saber cómo hacerlo, con qué hacerlo y a quién beneficiar. Es la otra cuestión importante. Es decir, puede ser que ya sé cómo hacerlo, pero no tengo los recursos. ¿Con qué? ¿Con qué que lo hago? ¿No es cierto? Yo escucho una cantidad de planteamientos que ponen y digo, ¿dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir tantos recursos que están planteando en un país que está totalmente golpeado, ¿no? Entonces, interesante
que con la protesta, la propuesta, decía mi profesor de Cuenca Hidrográfica, la protesta, la propuesta, chicos, y es de fundamental importancia aquello. Entonces, la Convención Marco sobre Cambio Climático, miren cómo ha generado una gran cantidad de proyectos. Por ejemplo, en la universidad tenemos, yo creo que la universidad debe ser pionera en la cuestión de proyectos relacionados con la mitigación, con la reducción del cambio climático. Existe también otro organismo creado, así como había la FAO, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Lamentablemente, ustedes saben que esa traducción está mal, me pega esa frase, pero ¿qué tengo que hacerla? Es el GEF, ¿no? Puede ser que algunos de ustedes también trabajen en el GEF, ¿verdad? El GEF es un organismo internacional que se nutre en cambio de donaciones, ¿verdad?, que hacen los países desarrollados y que realmente lo hacen a través de la convención. Y esos los países desarrollados son los que aportan para que se puedan invertir en los países en vías de desarrollo. Es decir, en aquellos países como los nuestros, que de alguna manera todavía tenemos biodiversidad y que realmente nos están obligando hasta cierto punto también a que la sigamos cuidando a esa biodiversidad, porque ellos ya la destruyeron. Entonces, a veces hay que también ser muy claros, ¿verdad? Ser muy críticos, autocríticos. Dicen, qué buena gente este gobierno, no sé, tal gobierno que nos ha donado al país, no sé, $50,000. Oiga, qué buenos que son, ¿no? Son donaciones que definitivamente para ellos en sus países de origen posiblemente son insignificantes, ¿no? Porque en ese tipo de países pagan, qué sé yo, los impuestos al Estado muy altos y a veces prefieren hacer ese tipo de donaciones, en este caso para la conservación de la biodiversidad, a cambio de exonerarse del pago de los impuestos que tienen que hacer en sus países de origen, donde generalmente a veces son muy altos. Y vamos a ver rápido lo que es el protocolo de bioseguridad. Este protocolo, miren que hoy en día también se lo pregona mucho, se habla mucho, que tiene que ver con la seguridad de la biología, con la seguridad de la biotecnología. Fíjense, la Constitución de Montecristi se incluyó en uno de sus artículos de que realmente el Ecuador estaba libre de transgénicos. El Ecuador prácticamente no existía transgénicos en el papel, porque en la práctica tenemos una cantidad de transgénicos en las semillas, en los alimentos, en la medicina, etcétera, etcétera. Sin embargo, hace unos 2 años, cuando yo estuve en el decanato, quería cambiar ese artículo. En vez de decir que el Ecuador sea libre de transgénicos, que el Ecuador realmente pueda importar libremente transgénicos. Es decir, para que realmente lo que estaba en el papel, pasarlo a lo que estaba ahí en la práctica sucediendo. En buena hora verán que ese artículo no pasó. Es decir, todavía no se logró cambiar, aunque en la práctica se lo sigue haciendo, ¿no? Es decir, fíjense, por lo que digo que a veces el legislador, cuando hace la ley, no se da ni cuenta de lo que está poniendo. O sea, ellos nunca se dieron cuenta de que estaban poniendo una cortapisa, estaban poniendo una camisa de fuerza al poner que el Ecuador era libre de transgénicos. Creo que, qué sé yo, ya querían cambiar a la Constitución, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces los legisladores no tienen el conocimiento técnico, que sí lo tenemos nosotros. El protocolo de bioseguridad se adoptó el 29 de enero del 2000 y el objetivo fundamental que tiene este protocolo es tratar de contribuir a garantizar la protección, manipulación y uso seguro de los OVMs, es decir, de los organismos vivos genéticamente modificados. Yo les había señalado que desde el punto de vista biotecnológico, realmente decimos que es la aplicación práctica de la biología. Desde el punto de vista biológico, la célula, ya lo dijo Matías de Leiden y Theodor Schwann en el año 1838 a 1839, ellos dijeron de que la célula es totipotente. ¿Qué quiere decir que la célula es totipotente? Que la célula esté en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo. Es decir, que a partir de una célula se puede originar otra célula. Y lógicamente su teoría la fundamentaron en base a los 3 postulados que todos conocemos y que en su momento estudiamos en biología, que era la célula es la unidad de origen. Es decir, una célula origina otra célula. La célula es la unidad funcional o es la unidad fisiológica. Es decir, una célula es autónoma. Funciona como un organismo superior que nace, crece, se reproduce y muere. Y el tercer postulado era que la célula es la unidad organizacional o la unidad anatómica. La suma de células forman un tejido. La suma de tejidos forman un órgano. La suma de órganos forman sistemas, aparatos para dar realmente el funcionamiento en el órgano superior. Entonces, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista celular, es posible entonces la creación de organismos vivos genéticamente modificados. Es decir, hay la posibilidad de poder crear, que son incluso híbridos interespecíficos
híbridos intraespecíficos. Intraespecíficos cuando se hace dentro de la misma especie, así que sé yo, estoy combinando, no sé, Eucalyptus globulus con Eucalyptus saligna y tengo un híbrido intraespecífico. Pero también tenemos híbridos interespecíficos, cuando utilizo o cuando cruzo especies diferentes. Por ejemplo, en el campo agropecuario, cruzaron, por ejemplo, un tomate que era susceptible a las heladas, lo cruzaron con un gen de un pez generalmente que vivía en las profundidades marinas, para crear un OVM que sea resistente a plagas y enfermedades. ¿Qué plantea el objetivo del convenio del protocolo de bioseguridad? Es decir, que ese tipo de organismos genéticamente modificados no pongan en peligro la sostenibilidad de la diversidad biológica, pero sobre todo la salud humana. Es decir, que existan mecanismos de bioseguridad contra ese tipo de organismos, porque lógicamente hay muchas teorías que satanizan a los OVMs. Algunos realmente dicen que los tomates que se produjeron a través de un híbrido interespecífico, es decir, producto del cruzamiento con un gen de un pez, dice que produjo posteriormente escoriasis, produjo escamación en las personas. Otros dicen que no, que eso no proviene de aquello. Entonces, lo que plantea el protocolo es tratar de garantizar que los OVMs que se produzcan a través de la utilización de la biotecnología no pongan en riesgo a la biodiversidad y no pongan en riesgo la salud humana. Miren, por ejemplo, en Europa se creó un híbrido, un transgénico de un césped. Y generalmente lo introdujeron básicamente en los campos de golf. Es la razón por la cual ustedes han visto que de repente transmiten por el TV cable estos juegos de golf y se ve que esos campos son limpios, son totalmente translúcidos, no existe una sola mala hierba. Eso generalmente son transgénicos que utilizaron para generar una especie de alelopatía, ¿verdad? Es decir, cuando ese césped crece, prácticamente no crece nada alrededor. Fíjense. Pero eso también tuvo algunos elementos negativos. Y me acuerdo cuando hice ese cursito en Alemania, contaban muchos investigadores de que donde se mete un césped de un golf en un campo de cultivo, prácticamente con la sustancia alelopática que genera, invade absolutamente todo. Se convierte en una especie pionera, en una especie agresiva, en una especie invasora. Entonces, lo que plantea el protocolo de bioseguridad es decir, que los organismos vivos genéticamente modificados, en definitiva, en síntesis, no se conviertan en un peligro para la biodiversidad, para la diversidad biológica y también para la salud humana. Y que por lo tanto todos tengamos acceso al control, a la distribución de sus beneficios. Es decir, que los estados tienen la facultad para poder regular el acceso a los recursos genéticos. Es decir, lo que les fueron a decir a las señoras allá en Cañar no era porque los investigadores de buenas gentes fueron allá, no, porque están obligados a hacer las pruebas de campo, las pruebas de progenie, es decir, de ir al campo y ver realmente cuál es el grado de comportamiento de la especie, porque eso manda este tipo de convenios internacionales. Es decir, que las investigaciones científicas que se promueven en los diferentes estados, entonces tengan la capacidad de poder resolver y poder contribuir a la seguridad y la soberanía alimentaria. Es decir, para poder producir mayor cantidad de alimentos, pero que sean alimentos sanos, en donde la población tenga la garantía de que lo que está llevando a la mesa conoce el origen y conoce cuál es el destino de esos alimentos. Eso es de fundamental importancia. Entonces, el protocolo también plantea de que los estados deben garantizar de que todas las poblaciones tengan acceso seguro, ¿no?, a este tipo de componentes de la biodiversidad, a este tipo de componentes que han sido modificados genéticamente a través de investigaciones científicas. Y es la razón por la cual en los estados se privilegia, miren, lo que tiene que ver con la investigación científica. Bien, en el Ecuador hay el INIAP, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, y que tiene diferentes sedes. Me parece, creo que en Macaraten había una sede antes del INIAP, no sé si todavía exista, pero me acuerdo que en Playas, aquí en Centro Loja, había un instituto del INIAP. Está dedicado a la investigación. Me acuerdo que en el gobierno anterior incluso lo quiso sacar al INIAP porque el INIAP gastaba mucho dinero y gastaba mucho dinero especialmente en conservar los alimentos a través de crioconservación. ¿Qué es la crioconservación? La crioconservación es la conservación de alimentos en frío. Es decir, los mantienen a bajas temperaturas, a la temperatura del nitrógeno líquido, que es menos 156 grados centígrados. Y generalmente el material vegetal forman bancos de germoplasma que los mantienen almacenados en forma de callo, es decir, en forma de masas amorfas de células indiferenciadas.
¿Y con qué finalidad lo tienen almacenado en forma de callo? Para que si algún momento lo necesita el Estado, simplemente lo sacan de ese estado que está creciendo como una masa de células indiferenciadas para volverlas a diferenciar. Entonces el gobierno anterior dijo, no, este es un instituto ocioso que no hace absolutamente nada. Y los técnicos le demostraron de que definitivamente en el INIAP es donde se guarda desde el punto de vista estratégico algunas especies, especialmente que ya se han erosionado genéticamente y que prácticamente ya se han perdido de los ecosistemas. Por ejemplo, en el Perú hay el CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, que es el banco de germoplasma que tiene la mayor cantidad de variedades y procedencias de papa. Y este sirve prácticamente banco de germoplasma a toda la comunidad andina. Y cuando usted quiere, que se va a sonar alguien quiere un agrónomo sembrar la papa chola, por ejemplo, ya no existe. Entonces, puede recurrir a través del convenio para poder requerir este tipo de semillas. Entonces, en el caso del INIAP, en el Ecuador, es el encargado de las investigaciones científicas, pero siempre y cuando esas investigaciones vayan a beneficiar a todos con todos los mecanismos de bioseguridad. Y lógicamente privilegia el conocimiento tradicional, el conocimiento ancestral. Es decir, dice, promoverá una amplia aplicación de los conocimientos ancestrales. Es decir, el conocimiento de las comunidades, el conocimiento de la cosmovisión es de fundamental importancia considerar hoy en las investigaciones científicas. Y es lo que generalmente no les gustaba, verán, a los investigadores. No les gustaba mucho de que la cultura, de que la cosmovisión, de que los saberes étnico-culturales formen parte de la biodiversidad. Hoy en día, realmente en todo proyecto de investigación, es de fundamental importancia considerar los saberes étnico-culturales, de poder respetar y mantener los conocimientos tradicionales. Fíjense anteriormente, cuando, por ejemplo, una partera, cuando, qué sé yo, estos chamanes los privilegiaban, los perseguían. Las parteras eran perseguidas. Qué sé yo, estos sopladores eran perseguidos. Hoy en día, el Ministerio de Salud los avaliza. El Ministerio de Salud les da el respaldo, es decir, respetan y mantienen los conocimientos tradicionales desde el mismo Estado. Pero ustedes van a decir, ¿qué gobierno para tan bueno? ¿No? ¿Qué Estado para tan bueno? No, simplemente son mandatos que están contenidos en este tipo de convenciones a nivel internacional y que los regenta la Convención de Diversidad Biológica. Es la razón por la cual se respetan hoy en día los saberes ancestrales, los saberes tradicionales. Anteriormente los perseguían, incluso, qué sé yo, en el tiempo de la Santa Inquisición, de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente incluso eran perseguidos, eran quemados prácticamente este tipo de brujas, curanderas. Hoy en día se respeta ese tipo de saberes ancestrales. Y lo que es más, se fomenta la distribución de los beneficios. Miren. Hoy en día, por ejemplo, ustedes han escuchado en Riobamba, por ejemplo, hay un hospital que está dedicado solo realmente a curar, a hacer curaciones a través de la cosmovisión andina, a través de diferentes componentes de la biodiversidad. Es decir, aprovechando los conocimientos que tienen las comunidades indígenas. Es decir, no solo se encargan de respetar, no solo se encargan de aplicar, sino también el Estado fomenta la distribución de este tipo de beneficios, de este tipo por ejemplo, qué sé yo, de propiedades que tienen las plantas, de propiedades que tiene la biodiversidad en general, ¿no? Fíjense entonces cómo ha cambiado la forma de sentir, de pensar y de actuar desde los estados a partir de la Convención de Diversidad Biológica. Yo por eso digo que la Convención de Diversidad Biológica, para mí los forestales debemos conocerla así, pero a cabo rabo. Es decir, prácticamente conocerla en toda su extensión, porque es la que incluso nos está permitiendo a nosotros tener trabajito, tener realmente dónde desempeñarnos profesionalmente. Y finalmente, dentro de la transferencia de tecnología, habíamos señalado que la biotecnología es la aplicación práctica de la biología. Y decía, dentro del principio fundamental del protocolo de bioseguridad, de que realmente debe tratar de que los OBMs o las tecnologías que se obtengan a través de la aplicación de la biología alcancen a todos. Es decir, permita proveer, permita facilitar la transferencia de la tecnología. Pero lógicamente la transferencia de la tecnología de manera segura, tomando todas las medidas de bioseguridad, que permita, por un lado, entonces, el aprovechamiento de la biodiversidad, el uso sustentable de la biodiversidad, pero sobre todo la conservación de la diversidad biológica. Es decir, que este tipo de tecnología no ponga en peligro, ¿no?, a los ancestros, no ponga en peligro los genes,
no ponga en peligro las especies nativas. Es decir, que la biotecnología se convierte en una herramienta tecnológica que realmente permita facilitar, permita viabilizar, permita garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Esa es la razón por la cual, miren, en la Constitución Política de la República del Ecuador existe una gran cantidad de articulado que está dedicado a esta parte de los transgénicos, a esta parte de los organismos vivos genéticamente modificados. Es decir, que la transferencia de la tecnología permita mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de las comunidades, pero sin poner en riesgo la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Es decir, bajo ningún punto de vista, un OVM puede poner en peligro la biodiversidad, la diversidad biológica y por ende la salud humana. Recuerden que nosotros también somos parte de la biodiversidad. Entonces, no podemos poner en peligro a la biodiversidad y por ende la salud de las personas. La transferencia de tecnología debe permitir entonces contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres de las comunidades sin poner en riesgo la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Síntesis entonces. La Convención de Diversidad Biológica, miren, es un documento vinculante, ¿no?, que nació en la Convención de Río en el año 1992 y que prácticamente obligó a los estados a armonizar sus cuerpos legales, a armonizar sus leyes, sus constituciones, para poder articular las diferentes acciones, las diferentes estrategias que plantean. Básicamente orientadas, sinérgicamente conectadas a los tres objetivos fundamentales. Primer objetivo, al objetivo de conservación. No se olviden. Primer objetivo, conservar. Segundo objetivo, el desarrollo sostenible. Es decir, de todos los elementos de la biodiversidad. Entonces, conservar, usar sosteniblemente. Entonces, para que no se olviden, ¿verdad? Acuérdense de los verbos conservar, usar y distribuir. Conservar, usar y distribuir. Estamos sacando ya un resumen de la clase. Conservar, usar y distribuir. Conservar entonces la biodiversidad. Es decir, plantea también que los estados tienen que contribuir a preservar la biodiversidad. Pero plantea también que hay que usarla sosteniblemente a los elementos de la biodiversidad, es ya sea los genes, las especies, los ecosistemas, los saberes étnico-culturales, a través de las diferentes acciones que hemos analizado en la mañana de hoy. Pero el tercer objetivo, para mí, es el súper importante, el que no debemos perderlo de vista como forestales, ingenieros e ingenieras forestales. La distribución justa y equitativa de los beneficios que genere la biodiversidad. Es decir, para que los beneficios vayan a parar a quienes definitivamente lo merecen, ¿no? A quienes que realmente contribuyen a cuidar los recursos, aquellos que contribuyen a cuidar las plantas, los bosques, la biodiversidad, el agua, el ambiente. Para mí ese es un objetivo fundamental. Es decir, la Convención de Diversidad Biológica no manda a guardar la biodiversidad, no manda a encerrarle en una cajita de Pandora, manda a conservar, a usar y a distribuir los beneficios. No se olviden, conservar, usar y distribuir. Muy bien. Hasta ahí no sé si tal vez tiene alguna pregunta. Prendemos las camaritas para ir terminando realmente ya la clase. No sé, alguna pregunta, tal vez alguna inquietud que les haya quedado. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. ¿Quedó claro la Convención de Diversidad Biológica? Sí, ingeniero. Entonces ya tenemos más elementos de juicio, me estoy dando mayor cantidad de insumos conceptuales para poder ir apuntalando mi política. Es decir, para tener elementos teóricos que me permitan realmente de mejor manera fundamentar, sustentar la política ambiental que estoy trabajando. Y de esa manera vamos a ir profundizando a medida que vamos avanzando las clases en otros elementos para darles elementos conceptuales y teóricos que permitan fundamentar la política. Muy bien, quiero correr lista a los estudiantes si llegaron al último. El señor Armijo Jefferson, la señorita Cartuche Carla, si le dieran sin ingreso. Bueno, por favor, lee el día a los dos compañeros que no estuvieron, tanto al señor Armijos como a la señorita Cartuche. Por favor, que se comuniquen conmigo para poderles justificar la falta y que de esa manera no se vayan a perjudicar. Por favor, Leslie, ¿sí? Ya, ingeniero, ya les comunico. Yo siempre digo que la tecnología no puede ser un óbice, puede ser un pretexto
para que nos quedemos realmente sin la formación académica y mucho menos que los vaya a perjudicar. Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos estamos viendo la próxima clase. No se olviden, por favor, de ir trabajando en la formulación de la política, e ir trabajando en las matrices para ir estructurando la ponencia que nos permita desarrollar una propuesta técnica adecuada para poder llegar al día del panel. Y Gaby te dice que ya les va a hacer llegar en el transcurso de este día y al instructivo, en una hojita, solo en una hojita, los datos y la metodología que vamos a seguir. Y por favor, Gaby, me hace llegar una hojita a mí también. Muy bien, muchísimas gracias. No se olviden lo que siempre les digo, que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y para poder tener éxito en la vida, los estudiantes, primero tenemos que tener atención. Tenemos que tener comprensión, motivación y no podemos dejar de emocionarnos. Así que a veces en las cosas pequeñas están las cosas grandes de la vida. No nos olvidemos que acá en la vida no estamos para poder impresionar absolutamente a nadie, sino para poder inspirar en el marco del respeto, de la consideración, desde el punto de vista más sublime, más humilde, más sencillo. Yo conservando, digo siempre yo, el perfil más bajo, ¿no? Lleguemos a ser personas extraordinarias, y al ser personas extraordinarias garantizo que ustedes van a ser excepcionales, excelentes ingenieros e ingenieras por el tal. No se olviden que lo que no se nomencla no existe, expresemos lo que sentimos a las personas que nos rodean, hagámosles sentir ahora en vida lo importantes que son para nosotros, cuánto los amamos, cuánto los queremos, que es de fundamental importancia. Y no se olviden de cuidarse, que parece que la pandemia incluso viene un poquito más grave, ¿no? Muchísimas gracias, un privilegio haber trabajado con ustedes, si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien, hasta luego. Que pase bien. Hasta luego. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Hasta luego, que les vaya muy bien.